Romanos 4, verso 6. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ahí leo yo, hermano. Adelante. Romanos 4, 6. 6. Como también David describe la bienaventuranza del hombre al cual Dios imputa justicia sin obras. Ahí está. Bueno, ahí está terrible. Ese es otro, como dice el hermano Ronnie, otro jaque mate, ¿no? A los meritocráticos del acá falso. No hay que, sí. Acá no hay que deletrear para entender, está muy claro. Dice que es bienaventurado es el hombre a quien el Señor le atribuye justicia sin obras. Que ahí ya no hay, le mutilamos la quinta pata al gato, ¿vio? Que buscan los meritocráticos, salvos por gracia, pero preservados por obras. Así que ahí está claro, hermano, más claro agua, ¿no? Sí, clarísimo. Hermana Priscila y hermana Andrea, bienvenidas, buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buen día, hermanas y hermanos, buen día, Dios le bendiga. Hermano Ronnie, ¿estás por ahí? Buenos días, hermano Ricardo, saludos. Buenos días a todos, hermanos y hermanas. Buenos días, hermano. Buen día, hermano. Buen día, hermano. Hermana Priscila. Buen día, hermano Ronnie. Así que, muy bien. Bueno, ya en un ratito ya comenzamos, hermano. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere agregar algo? ¿Aportar algo? Adelante. Hermano Ronnie, algo estaba por decir, parece. No, yo iba a decir, vamos a orarle al importante. Ahorita. Vamos a orar. Amén. Bueno, oremos. Gracias, Padre eterno, Dios todopoderoso, por otro día. Gracias por la vida, Señor. Pero tu palabra dice que hay un periodo en el cual reinarás por 1000 años aquí en la tierra. Y yo, que tengo solamente 43, no me imagino ni siquiera cuánto es vivir 80 años. Y mucho menos cuánto sería gozar de la promesa de vida eterna. Pues nuestra mente es finita y no podemos ni siquiera imaginarnos, porque sabemos que dentro de este cuerpo nuestros años están contados. Pero nos aferramos a tus promesas que están aquí en tu palabra, Padre Santo, y venimos aquí para poder aprender, sabiendo que entramos directo al lugar santísimo que está en el tercer cielo. Gracias, Padre, por mis hermanos y hermanas, que podemos venir acá a abrir tu palabra un ratito, Padre, para poder estar en tu presencia. Y te pedimos que siempre la palabra sea como un bálsamo a nuestra alma, Padre. No nos has dejado sin una instrucción, sin una guía dentro de este mundo lleno de tinieblas. Si hay algún hermano o hermana, o inclusive yo mismo, Padre Santo, que si hemos fallado, pues sabemos que sí lo hacemos. Apelamos a la sangre de nuestro Señor Jesús para que nuestras conciencias estén limpias. Siempre, en todo momento, especialmente en este momento, que hemos de proclamar tu nombre. Todo esto te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Hermanos, gracias, hermano Ronnie. Bueno, hermanos, entonces vamos a ver hoy, reitero para el que no estuvo, en Romanos capítulo 5, hermanos, que es el capítulo que vamos a estar viendo hoy, lo vamos a fraccionar en dos partes, la primera, hoy, sábado, y la segunda el próximo sábado. ¿Por qué? Porque toca dos temas muy importantes el apóstol Pablo acá. El primero, que es el que vamos a estar viendo hoy, que es el tema de la justificación por fe. Solo por fe. Somos salvos solo por fe, sin obras.
como recién leyó el hermano Héctor, que habíamos estado viendo el sábado pasado, en Romanos 4:6. Y la segunda parte, que es el otro tema importante que desarrolla el apóstol y hermano Pablo, en este capítulo 5 de Romanos, es la comparación entre el primer Adán y el segundo Adán, o sea, Adán y Cristo. Hoy, entonces, ya para ir comenzando, ¿quién puede leer Romanos 5, que es el capítulo de hoy, versículos 1 al 11, que es la parte que vamos a estar desarrollando hoy? Romanos 5, 1 al 11. Leo, hermano. Adelante, hermano Héctor. Romanos 5, del 1 al 11. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación obra paciencia, y la paciencia experiencia, y la experiencia esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Porque Cristo, cuando éramos aún sin fuerza, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, aunque quizá por uno bueno alguno aún osaría morir. Mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más siendo ahora justificados por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ya reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Amén. 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 Bueno, fuerte esta primera parte, ¿no?, que vamos a estar viendo hoy. ¿Qué pasa acá, hermanos? Vamos a ver, a resumir un poquito acá el mensaje de Pablo y después vamos a ir resaltando los puntos importantes. Acá lo que vemos que hace Pablo en esta primera parte, que acaba de leer el hermano Héctor, gracias hermano Héctor, vemos que Pablo, hermano, refuta y echa por tierra, hermano, esta falsa argumentación que ha recorrido los siglos de la historia cristiana, esta falsa argumentación de salvos por gracia, pero preservados por obra. O sea, Pablo en esta porción refuta, que ya también existía en los tiempos de Pablo, refuta, se dedica a echar por tierra toda esta falsa argumentación de salvos por gracia, pero preservados por obras, ¿no? Y deja muy en claro, hermano, que la salvación es solamente por fe, sin obras, y que nuestra salvación, la suya, hermano, la mía, la de cada uno de los que hoy, a través de este medio, estamos todos presentes en espíritu, nuestra salvación está preservada por el poder de Dios y no por nuestro esfuerzo humano, entiéndase, obras. Repito esta última parte, porque esto es lo que Pablo, en esta primera parte de Romanos 5, refuta y echa por tierra toda esta falsa argumentación, repito, de salvos por gracia pero preservados por obras. Y dejan claro que nuestra salvación está preservada por el poder de Dios y no por lo que nosotros hagamos por méritos propios. Entiéndase, obras. Bien, vamos a apoyar este punto con la misma escritura. ¿Quién puede leer? Tengan en su Biblia porque vamos a leer hoy. ¿Quién puede buscar y leer? Isaías capítulo 11, verso 5. Van a ver que la justicia de Dios está siempre sosteniéndonos.
Isaías 11:5. Leo yo. Y otro hermano que vaya buscando el Salmo 36:5. Vale. Isaías 11:5. Bien, adelante, hermano. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Ahí está. Vemos, ¿no? La justicia, con esa misma justicia, el Señor nos preserva. Dice, será, ¿cómo es que dice? ¿Puede leerlo otra vez, hermano? Sí. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. Ahí está. ¿Cómo nos preserva entonces el Señor? Por su fidelidad, por su justicia. Ahí no habla absolutamente Isaías de participación humana, ¿no? La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad, dice, ¿no? Ahí vemos. ¿Quién puede leer Salmo 36? Ah, bien. Permiso un ratito, hermano. Hay una religión, secta, una denominación, mejor dicho, pentecostal, que habla y pregona que los fieles de esa iglesia, o todos, deberían de cuidar su salvación, porque de lo contrario lo podrían perder. Eso también está refutando todo lo que estamos empezando a estudiar ahora, porque me ha tocado predicarle a una persona de ese movimiento y él me decía, fíjese la comparación que me hacía cuando me decía, por ejemplo, mira, es como que yo te regalo un celular, pero vos no lo cuidás y lo dejás en alguna parte y bueno, alguien te lo va a robar. Una cosa así, cómo humanizan la gran salvación de nuestro Señor, que es por su propio mérito, por el mérito de Dios, y que está sobreguardado por el mismo Dios, lo llevan a humanizar con un objeto, como que las personas deberían de poder cuidar su salvación, cuando nosotros no podemos cuidar nada, mucho menos una salvación que no la logramos nosotros, que solamente es un don de Dios y que está resguardada para nuestra felicidad, digo yo, y por nuestro mismo Dios, quien nos salvó. Bueno, eso nomás quería hacer comentario al respecto, ¿no? Guardado por el Espíritu Santo. Gracias, hermano. ¿Quién puede leer? Salmo 36:5. Otro hermano que va a estar bien. Y otro hermano que... Sí, hermano Ronnie. Y otro hermano se puede... Sí, si otro hermano se puede ir buscando Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23. Adelante, hermano Ronnie. Antes de leerlo, solamente quería decir qué manera de comparar la salvación con un celular. Eso es para que vean la clase de espíritu que tienes a él. Sí. Sí, tremenda comparación, la salvación con un celular. Bueno, que iba a decir que ya nos hemos dado cuenta también de que toda denominación que se autollame cristiana, pues obviamente, número uno, no son cristianos, porque la Biblia así lo dice, y número dos, son sectas, porque vea que la Escritura también llama a los, cuando Pablo empezó a predicar, llamaba a los fariseos, los llamaba de la secta de los fariseos, ¿verdad? Era como de esas, era una secta. Entonces, todo lo que no es de Dios es secta, así es sencillo. Y solamente hay una iglesia, un camino, una fe, un espíritu, solo hay uno. Bueno, yo leo aquí, Salmo 36. 36:5. Oh Señor, hasta los cielos es tu misericordia, tu verdad hasta las nubes. Ahí está. Bueno, ¿hasta dónde entonces es la misericordia de Dios? En la misericordia está envuelta la justicia, ¿no? Sí, hermano Héctor. En el versículo que sigue habla también habla de
su justicia, porque en el versículo que leyó el hermano habla de su misericordia, y en el 6, tu justicia como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes, oh Señor, al hombre y al animal conservas. O sea, porque está hablando lo mismo que dijo en Romanos, su justicia y su fidelidad. Bueno, eso nomás. ¿Lamentaciones 3 dijo? ¿O 2? Hermano Fernando. Yo que dijo Lamentaciones 3 del 21 al 24, ¿no? 22-23. Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23. Leo, hermano. Sí, hermano, lea. Adelante. 3, 21, 22 y 23. Esto recapacitaré en mi corazón, por tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hasta el 23. Bueno, ahí vemos, ¿no, hermano? Fíjense en lo que se resalta, ¿no? Nuevas son cada mañana tus misericordias. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Obviamente que esto es para los que somos de la fe, que ya hemos recibido, ¿no? Estamos reconciliados con el Señor por medio de Jesucristo, ¿no? Nuevas son cada mañana tus misericordias. Ya y estamos hablando del antiguo pacto, ¿no? Pues Lamentaciones de Jeremías es del antiguo pacto. Y ya acá el profeta resaltaba también este punto, ¿no? La misericordia de Dios, la justicia de Dios, ¿no? Efesios, ¿quién puede leer Efesios? Efesios 1, versículos 18 al 20. Efesios 1, 18 al 20. Leo, hermano. Efesios 1, del 18 al 20. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho, hermano. Adelante. Bien. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la grandeza sobreexcelente de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de la potencia de su fortaleza, la cual obró en Cristo, resucitándole de los muertos, y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. ¿Amén? Bueno, ahí está, ¿no? Otro texto muy claro, ¿no? El poder que Dios ha operado con nosotros para salvarnos, ¿no? Su gracia, ¿a través de qué? Bueno, ahí lo dice, ¿no? Que es un pilar del evangelio de este tiempo, ¿no? Resucitando a Cristo de los muertos, dice. Bueno, ¿no? O sea, la justicia de Dios, se nos imputa la justicia de la vida perfecta de Cristo, se nos imputa la resurrección de Cristo. Si nosotros creemos esto, se nos imputa esa justicia por fe, y solo por fe, sin obras, como dice Romanos 4:6, hermano. Bien, ¿qué puede leer ahora? Voy a dar 2 textos más para reforzar bien este tema, ¿no? De cómo el apóstol Pablo, ya de entrada, en este capítulo 5, le pega, como dije anteriormente, le pegan los tobillos a los meritocráticos de salvos por gracia, pero preservados por obra, ¿no? 2 textos más, hermano. Segunda de Timoteo 2:13, y otro hermano que busque Hebreos 10:23. Reitero, segunda de Timoteo 2:15 y Hebreos 10:23. A los que no han leído, para que también le demos oportunidad a todos para que puedan participar, ¿verdad? Amén. Sí, que participen todos, hermano. Pues,
acá esto se participa en todos, en la lectura, en aportar, cosas, no se queden callados, hermano, porque si no parece un monólogo. Hermano, yo leo hebreo porque me demoro, cuando yo encuentro, ustedes ya lo han leído, entonces estoy buscando hebreo. Los esperamos, hermanos, para que puedan buscar y puedan leer también junto con nosotros. Por ahí a nosotros se nos hace más fácil porque, bueno, en mi caso tengo la Biblia en el teléfono y puedo buscar más rápido. Pero si ustedes tienen la Biblia física, y capaz que tarden un poco más, así que le esperamos, hermano, no hay problema. Vale, como la hermana Andrea vale hecho, si no lee nadie 2 Timoteo, lo leo yo mismo. Leemos 2 de Timoteo. ¿Dijeron hebreos o hechos? Hebreos, hermano. Hebreo era 10:23. Ya. 2 textos, repito. Alguien que lea 2 de Timoteo 2:15 y otro que lea Hebreos 10:23. Cuando lo tienen, largan. No sé, adelante. Leo yo mismo 2 de Timoteo 2:15. Lea. Vale, esta vez. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, ahí está, ¿no? Esta exhortación de Pablo, exhortándonos a trazar bien la palabra. Y en esto de trazar bien la palabra está fundamentalmente que la salvación es por fe sin obras. Otra vez voy a repetir esto, ¿no? Romanos 4:6. La correcta interpretación de la Escritura. Y se logra, hermanos, cuando nosotros predicamos y enseñamos que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para este tiempo de gracia, la salvación es por fe sin obras. Ahí estamos trazando bien la Escritura. Ahora, cuando se agrega, que hoy, como dice el hermano Ronnie, tantas denominaciones que todas tienen algo en común. Yo voy a agregar esto a lo que usted dijo, hermano Ronnie. Fíjense que tantas denominaciones cristianas que dicen diferentes cosas, pero todas coinciden en algo. Que a la fe hay que agregarle obras. Fíjense qué curioso esto, ¿no? Tienen un montón de ideas disímiles entre sí, pero en esto todos están de acuerdo, la gran mayoría de las denominaciones. Que a la salvación por fe hay que agregarle obras. Qué curioso esto, ¿no? Parecería como que hay una mano ahí invisible que a esta gente la dirige, y no precisamente la mano de Dios, ¿no? Para decir que, más allá de las diferencias que tengan, a la fe hay que agregarle obras. Muy curioso todo esto, ¿no? En fin, no sé qué pensarán ustedes, hermano. ¿Puedo hablar? Sí, habla, hermano, ahora después hablo yo, venga. Que echa por tierra lo que usted está diciendo, hermano, Efesios 2, 8 y 9, que nuestra salvación es por fe sin obra, para que nadie se gloríe, dice la Escritura, porque toda la gloria es para nuestro Señor. Eso echa por tierra también este pseudo evangelio o esta pseudo doctrina que también aparece de manera insistente en todas partes. Y la gente lo cree, que es lo peor, ¿no es cierto? La gente va detrás de sus obras porque quiere agradarle a Dios, cuando la Escritura dice totalmente lo contrario. Sí, amén, exacto. Hay que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado, porque está saliendo ciertos personajes que yo está considerando que eran hermanos en la fe, y luego te percatas de que no. Pues voy a nombrar uno que lo veo que está, yo para mí que era salvo, de verdad se ha dicho. Guardián en el muro se llama. Habla muy bien, explica muy bien, lo de las vírgenes, todo. Pero el otro día vi un vídeo y me quedé perplejo, porque él dice que sí que hace obras hay que hacer obras. O sea, me quedé muerto. Porque la salvación se pierde. Dice que la salvación se pierde.
Me quedé perplejo. Así que hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que se ve por internet, porque hay algunos que de verdad llegan hasta a confundirnos y engañarnos a nosotros, ¿eh? Por eso siempre dice el hermano Ronnie que hay que probar los espíritus. Y pues muchos vienen predicando el mismo evangelio que nosotros predicamos, pero hilando finito, raspando un poquito, uno se da cuenta en qué espíritu es el que está detrás de eso. Sí, y lo que hay que tener mucho en cuenta, y es por lo que muchos no se dan cuenta, es porque no escudriñan la Biblia por ellos mismos. Y nosotros nos salvamos muchas veces porque entre lo que los hermanos muy estudiosos, y aquí nos dan las charlas bien dadas, y nosotros que también escudriñamos, al final vamos bien complementados, y a la hora de ser un personaje así, llegamos a que no nos confundan del todo, y llegamos a saber que no están en la verdad. Pero es que no estudia la Biblia por sí mismo y no tenga hermanos en la fe, que lo alimente, que le dé pedrusco, ya no leche, que le dé pedrusco, caen, es que caen y se lo creen, ¿eh? Hermano, y en este caso, por ejemplo, las iglesias que he estado yo, en CO2, ellos se basan en la fe sin obra es muerta, creo que en Santiago 2:14. Claro, porque ahí porque cómo a uno le cambian el chip, dijéramos, de que la fe sin obra es muerta. No entiendo yo esa parte, por favor. Ahora lo explicamos. Yo creo que ahora lo explicamos con mucho gusto, hermana Andrea. Hermana Eugenia, yo creo que ella quería decir algo. Decía que sí, que era Santiago. En Santiago está eso, que dice que la fe sin obra está muerta, pero hay que leer todo el contexto, a ver qué está diciendo Santiago. ¿A quién va dirigido? Bien. Correcto. A mí me gusta mucho, vea que por lo menos el versículo que leyó el hermano Miguel, vea que muy claro empieza diciendo estudia, ¿verdad? Dice estudia, es la exhortación que se le dio a Timoteo y también a nosotros. Y vea, con lo que está diciendo el hermano Héctor, yo lo que digo siempre es de que uno tiene que ponerse el overol y sacar la pala. Cuando alguien dice no, que Cristo, y usted escucha que Cristo, y hablan y predican esas cosas, hay que ponerse el overol y hay que sacar la pala y no solamente escucharlo por la superficie, sino que hay que indagar a fondo a ver qué doctrina tiene, ¿verdad? Hay que desenterrar, porque vea que todos tienen en su frente una carátula que dice Cristo, ¿verdad? Pero hay que ver atrás qué doctrina tiene, si es la verdadera doctrina. Es ahí la clave para saber si son o no son. Amén. Gracias, hermano Ronnie. Bueno, estamos viendo, ¿no? Con los textos que leímos recién, en esta introducción de Romanos 5, que Pablo echa totalmente por tierra y deja esto de salvo por fe, pero preservado por obras. Y Pablo deja claro, una vez más, hermanos, que la felicidad del hombre, la bienaventuranza del hombre, está en aquel hombre al que el Señor le atribuye justicia sin obras. Queda claro, ¿no? Ahora bien, Romanos 5.1, y largamos, hermanos, largamos. Fíjense cómo Pablo acá, ya en el primer versículo de este capítulo, como les decía recién, ¿no? En la jerga futbolística sale con los botines de punta, ¿no? Fíjense lo que dice. ¿Qué puede leer Romanos 5.1? ¡Pah! Ahí, al tobillo va. Sí, Romanos 5.1. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Con eso, hermano Fernando, ese jugador está pidiéndole al técnico cambio. Sí, ya está. Metan a otro que ya no puedo. Claro, sí, ya está. Está tomando Camilla.
Está tomando Camila. Sí, ya está mirando al banco y pidiéndole cambio al entrenador, al coach. Bueno, acá está, ¿no, hermano? Pablo sale ahí. No lo deja respirar, ¿vio? El enemigo, que ha convencido a muchos evangelicalistas que a la gracia hay que agregarle obras, ¿no? Acá, salió ahí otra vez, digo, ¿no? Fíjense, algo muy curioso, hermano, de este versículo 1 de Romanos 5, ¿no? Por ejemplo, es que la construcción griega de justificar, la palabra justificados, hermanos, es que está basado en una declaración legal, hermanos, que está haciendo a la vez y refiriéndose a resultados perpetuos, o sea, que no se puede perder la salvación. La construcción griega de la palabra justificados acá es una construcción griega que da a entender claramente que esta justificación tiene resultados perpetuos, o sea, entiéndase, eternos. No se puede perder. Y después sigue, dice que tenemos paz para con Dios, ¿no? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Fíjense la palabra tenemos. Eterno presente, tenemos. No dijo tuvimos o tendremos. Dice tenemos, presente continuo, hermano. Que va a colación de esta construcción griega en la que Pablo utiliza acá para la palabra justificado, ¿no? ¿Puedo? Perdón, Sí. después. Sí, hermano. No, quería traer a colación nomás un texto bíblico del que habla de la salvación eterna, si la puedo leer, permiso un ratito. Esto está en Juan 10, 27 al 29, y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y después dice, contundente, y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Amén. Esto para ratificar que nuestra salvación es eterna, que nadie la puede arrebatar ni del Hijo ni del Padre. O sea, esa es la certeza que tenemos, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. En nuestro tiempo, hoy, nosotros somos salvos por fe, sin obras, y nuestra salvación es eterna, porque no depende de nosotros, sino que está en las manos de nuestro Dios. Y Dios, Amén, que es poderoso en todo, ¿quién la puede quitar nuestra salvación? Nadie. O sea, esta es la certeza de que nosotros sabemos quién es nuestro Dios por su gracia, por su Espíritu Santo que habita en nosotros y por la revelación de su palabra. Amén. amén, amén, amén. Exactamente. Por eso decía yo, hermano Fernando, que en qué manera va comparar la salvación, derramación con sangre para pagar el precio con un celular. ¡Qué bárbaros! Ajá, ¡qué bárbaro, hermano Héctor! ¿Cómo le van a hacer esa comparación? Es increíble. Sí, hermano, es ilógico. Claro, pero ¿qué es lo que pasa, hermano? Prefieren creer en fábulas, porque no se me ocurre otra palabra ahora a decir, en fábulas inventadas por hombres terrenales y con ejemplos terrenales, cuando la salvación es de Dios y es espiritual. El precio de sangre derramado por nuestro Señor Jesucristo es demasiado valioso para compararlo con un celular o con algún objeto mundano o del mundo. No tiene ninguna referencia, ninguna relación, y menos una comparación. Nosotros fuimos lavados, comprados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nada más y nada menos. Porque era la única forma en que Dios estableció la salvación para la raza humana. Quien no ha entendido esto es un anticristo y está atentando contra la palabra de Dios
contra nuestro Señor Jesucristo, aunque diga que creen en nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre esto se los digo a las personas con las que puedo predicar. ¿Usted cree en Cristo? Sí, yo creo en Cristo, pero usted no cree en la Biblia, en la Escritura. Y Primera de Juan dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y más adelante dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Si usted no cree en la palabra de Dios, porque también argumentan que escribieron los hombres, ¿no? Si usted no cree en la palabra de Dios, usted es un mentiroso y no está creyendo en Jesucristo. Usted cree en su imaginación. O sea, así de fuerte debemos de contender, no es la palabra contender, sino eficazmente tenemos que rebatir las ideas del mundo y estas fábulas que están pregonándose por todas partes. Me encuentro con ellos cada vez que, y seguramente ustedes, hermanos, se han de encontrar con eso, cada vez que nosotros probamos el Espíritu, ahí saltan todas estas cosas. Y ahí nos damos cuenta que, como decía el hermano Miguel, no escudriñan las Escrituras, no leen las Escrituras porque tampoco lo tienen como algo válido. Pero ellos dicen que son cristianos y que creen en Jesucristo. Eso nada más. Amén, amén. Gracias, hermano Héctor. Totalmente, hermano. No hay más nada que agregar. Al menos yo no tengo más nada que agregar con lo que usted acaba de decir. Es así, es así. Y volviendo a este versículo 1, con el que arranca Romanos 5, dice, justificados pues por la fe, fíjese, por la fe, no por obras, tenemos paz para con Dios, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acá otra vez, ¿no? Entiéndase, por medio de nuestro Señor Jesucristo y no por medio de nuestras obras. También se puede agregar esto, hermano. A ver, ¿qué significa esto de que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios? Hermanos, significa que no es esta paz que nosotros tenemos, no es una sensación subjetiva, de calma y serenidad, sino una realidad externa y objetiva, hermanos. Nosotros no podemos basar nuestra relación con Dios por nuestros sentimientos y emociones. Si el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha salvado. Punto. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces pasa, hermanos, que a lo mejor pecan y se sienten mal, y sienten al acusador, pues ese es el trabajo del acusador, ¿no? Hacernos sentir, mandarnos a la quinta capa freática, haciéndonos sentir muy miserables. Pero acá lo dice claramente, nosotros justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. No es una paz que dependa de lo que nosotros sentimos, no, es una paz objetiva. Yo solo tengo que creerlo, hermano. Tengo que creerlo. Obviamente, como le decía el sábado pasado, siempre póngale la firma que todo escogido y sellado con el Espíritu Santo para heredar la salvación, siempre va a tener este redarguir del Espíritu Santo en su ser interior, conduciéndolo al trono de gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Porque Dios es fiel. Y nos vamos a ir a poner ahí, como dice Juan también. Hijitos, no pequéis, y si pecáis, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Recién el hermano Héctor hablaba de la importancia y que cómo tenemos que entender el tema de la sangre en este tema de nuestra redención, de nuestra propiciación. Acá también ahora vamos a llegar a un momento donde Pablo habla sobre el tema creo que es en el verso 5, pero no quiero apurarme, ni lo quiero apurar. En el verso 5 de Romanos 5 habla también de esto, vuelve a poner énfasis en esto Pablo, ¿no? Versículo 2 sigue diciendo, ¿no? Lo leo yo, por quien también tenemos entrada, otra vez hermano, por la fe. En el versículo 1 dice justificados pues por la fe, y en este versículo 2 Pablo dice por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Tenemos entrada por la fe, fíjense, ¿no? Cómo va Pablo de diferentes formas, siempre resaltando
y machacando en los puntos principales de nuestra salvación, que somos justificados por la fe, que tenemos entrada por la fe ahora en el verso 2, ¿no? Dice, por la fe somos justificados y hemos entrado en esta gracia, dice, en la cual estamos firmes. A ver, el término entrada, hermanos, siempre que se utiliza esta palabra en referencia al acceso del creyente a Dios por medio de Jesucristo, hermanos. Esta gracia, esta salvación por gracia, sin obras, era impensable, hermanos, para el judío del Antiguo Testamento. Era impensable. Ahora, en este tiempo particular, en esta dispensación de gracia, está disponible a todos los que se acercan al Señor, hermanos. ¿Quién puede leer, con respecto a esto que les digo, quién puede leer Mateo 27, 51? Hermano. La hermana Andrea tenía Hebreos. Sí, estoy aquí, esperando. Está bien. Está bien. Manténgalo ahí, hermana Andrea. Ahora quiero ver a ver quién me puede leer Mateo, con respecto a esto último que les dije. Mateo 27, 51. Leo yo mismo. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Bueno, ahí está, hermanos. Fíjense que eso es toda una simbología de la gracia también, de este tiempo, ¿no? Antes el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Y hoy, bajo esta dispensación de la gracia, nosotros, al estar justificados por la fe, y al tener paz para con Dios, y al tener, dice, ¿no?, por quien también tenemos entrada, hermano, el velo se rompió. El velo se rompió, hoy tenemos entrada para ir al trono de la gracia, como dice también en Hebreos, en este tiempo actual de gracia, ¿no? Obviamente que el día después del arrebatamiento se termina, ya no va a haber más un trono de gracia. Ese trono de gracia, el día después del arrebatamiento, va a ser reemplazado por un trono de truenos y relámpagos. ¿Podría aportar? Sí, hermano, sí, ya lo dejo. Aguárdeme, que déjame terminar de redondear esto. ¿Puede ser? Sí, hermano. El día después del arrebatamiento sale, ya no está más el trono de la gracia, hermano. Y entra en su lugar un trono de juicio, de truenos y relámpagos, que significan juicio. ¿Por qué? Porque esos 7 años van a ser de juicio para los impíos. Fíjense, por ejemplo, tenemos esta muestra. ¿Quién puede leer Apocalipsis, capítulo 4, versículos 4 y 5? Apocalipsis, capítulo 4, versículos 4 y 5. ¿Quién lo puede leer? Yo, hermano. Adelante, hermana. Y alrededor del trono había 24 tronos, y se sentaron en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, ahí está. A ver, ahí está, Juan está describiendo la iglesia en el cielo, ¿no?, con vestiduras blancas, y viendo el trono de truenos y relámpagos. ¡Qué juicio! Eso ya es para los moradores de la tierra, hermano. Porque la iglesia ya ha sido arrebatada. Por lo tanto, la gracia ha sido quitada y la iglesia ha sido llevada al cielo. Comienza un periodo de juicios, hermano. Esto es lo que va a pasar un día después del arrebatamiento.
Muy bien, hermanos. ¿Hebreo cuánto, Andrea? ¿Hebreo cuánto? Sí, espere, hermana, espere, porque ya, déjeme... hermano Héctor, creo que usted quería agregar algo, ¿puede ser? No, solamente sumar a lo que ya estaba explicando. Con respecto a la paz y con respecto al hecho de sentirnos atribulados cuando cometemos algún pecado o acusados por el acusador, porque la paz que Dios nos da no es una paz momentánea, no es una paz que dura hasta que nosotros pecamos, si bien el Espíritu que mora en nosotros nos desargulle para que estemos a cuenta con Dios, eso sí. Pero la paz no nos es quitada, la paz es continua, porque en Filipenses 4 creo que está, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces esta paz no tiene nada que ver con lo físico que podamos experimentar aquí, sino con lo espiritual, o sea, con la paz que Dios nos da a nosotros, y que sobrepasa todo entendimiento significa que se sobrepone a todo lo que nos pueda llegar a pasar en este mundo mientras continuemos en la carne o en este cuerpo mortal, ¿no es cierto? Pero la paz está dada en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, y como fuimos sellados con el Espíritu Santo no sale, se queda con nosotros hasta el tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, no puede haber en nosotros algún tipo de duda con respecto a que Dios nos quite la paz porque nosotros pequemos. Sí, el Espíritu Santo nos va a llevar a que estemos a cuenta con nuestro Dios y que pidamos perdón porque tenemos a un abogado que es nuestro Señor Jesucristo, sentado a la diestra del Padre, que hace posible que seamos lavados con su sangre de todos nuestros pecados. Así que esa es la garantía y la fuerza y el convencimiento, y esa es nuestra doctrina también en este tiempo, para que nosotros estemos firmes y que no estemos con miedo, porque dice la Escritura que el amor echa fuera el miedo. Y el amor es nuestro Señor Jesucristo, porque la Escritura dice que tanto amó Dios al Padre que envió a su único Hijo, a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Entonces esa es la certeza del amor que está en nosotros por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo, sellado con su Espíritu Santo. Entonces, no hay manera de que esa paz no sea quitada. Amén. Amén. O sea, amén. El Espíritu Santo nos va a contristar, o sea, vamos a sentirnos contristados por lo que hicimos, porque el Espíritu Santo se contrista, dice la palabra de Dios, por supuesto. Es por eso que el Espíritu Santo nunca nos va a dejar, al contrario, nos va a convencer de pecado, de justicia, de verdad, como dice su palabra, y nos vamos a dar cuenta siempre lo bueno de lo malo. Eso es lo bueno que es parte de ser hijo de Dios, ¿no? No como el mundo que ni se da cuenta de lo que hacen, lo que dicen, no. Todas las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Que estamos viendo. En cambio, los hijos de Dios sí nos vamos a sentir contristados porque si hicimos algo, porque es obra del Espíritu Santo el que nos hace contristar, el que nos hace acercar al trono de gracia, al trono de Dios. Amén, amén. Gracias, hermana Eugenia. Hermanos, entonces, en este versículo 2, entonces, queda demostrado, ¿no? Pablo nos muestra que la fe, y solo la fe, nos da acceso permanente a la gracia, hermanos, y nos permite esperar la gloria de Dios, ¿no? Resumiendo, bueno, ahora, ¿quién puede leer los versículos 3 y 4? 3 y 4 de Romanos 5. ¿Quién los puede leer? Espérese, la hermana Andrea, que lea su pasaje, parece. Ahí está, lea, hermana Andrea. Y Hebreos. Sí. No, si yo estaba esperando tranquilamente. Ya, amén. Lea, lo vamos a cambiar para, en vez de leer Hebreos, lea ahora Romanos 5, versos 3 y 4, por favor. Gracias. Espérenme que lo voy a buscar, por favor. No me demoro. ¿Romanos cuánto? Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Ya, amén.
Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Muy bien, ahí está, ¿no? Bueno, acá vemos, hermanos, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo versículos 3 y 4 de Romanos 5, nos enseña que las tribulaciones producen paciencia, carácter aprobado y esperanza firme. Ahora bien, esta palabrita, hermanos, tribulaciones, es una palabra, hermanos, que se emplea también para aludir, o Pablo, mejor dicho, la utilizó, para aludir a presiones externas, ¿no? Por ejemplo, podemos dar el ejemplo que una prensa de olivas, ¿no? Extrae el líquido de las aceitunas, las convierte en aceite. Bueno, esta palabra tribulaciones Pablo la utiliza también porque él no se está refiriendo a presiones normales del diario vivir, sino que se está refiriendo a las tribulaciones inevitables que como cristianos nos van a venir a los que seguimos al Señor Jesucristo, a causa de ¿por qué nos van a venir estas tribulaciones? A causa de nuestra relación con Él, hermanos. Vamos a dar un ejemplo de esto. ¿Quién puede leer Mateo capítulo 5? Mateo capítulo 5, versículos 10 al 12, y otro si puede leer 2 Corintios 4, versículo 17. Leo Mateo, hermano. Adelante. Mateo 5, del 10 al 12, ¿no dijo? 10 al 12. Bien. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen y os persiguieren y dijeren toda mala palabra contra vosotros por mi causa mintiendo. Regocijaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver un poco el contexto acá, ¿no? Obviamente que en Mateo, en los evangelios, el Señor le habla a los judíos, ¿no? Pero yo voy acá al tema de también, que es aplicable de la persecución. Exacto, el tema de la persecución. Hermanos, nosotros podemos tener persecuciones físicas, como tuvieron nuestros hermanos de los primeros siglos, que murieron en el circo romano, y estas presiones físicas venían también por esas presiones físicas que eran arrojados al circo romano. ¿Por qué sucedía esto, hermano? Era la persecución de un mundo que está bajo el poder del maligno. No eran juicios directos de Dios esto. No eran juicios de Dios, era la persecución y el odio de un mundo contra nuestros hermanos en la fe que estaba bajo la influencia y el poder del maligno, sean los emperadores romanos, sea el pueblo común que no creía en el Evangelio, y nosotros también hoy sufrimos esto. Inclusive, fíjese cómo toda esta persecución el enemigo la ha camuflado de religiosidad hoy, porque si nosotros hoy, al predicar lo que predicamos, salvación solo por fe, muchos dentro de las iglesias se escandalizan y hablan peste, no dicen falsos maestros. Bueno, ustedes saben de qué estoy hablando, ¿no? Que somos falsos maestros, que estamos predicando liviandad en el camino, ¿no? Total. Ahora todos podemos pecar, claro, todo lo que queramos. Bueno, esto también son formas de persecuciones, tratar de ridiculizarnos, tratar de estigmatizarnos. Bueno, ahí está, ¿no? Y todo esto también está movido por el espíritu del error, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora se ha metido, hoy, el espíritu de error, el espíritu del enemigo, se ha metido, anda muy compinche con
con gran parte del evangelicalismo. Se ha metido y dice, escúchame, ya esto de persecución, dice, no, mirá, sí, mirá, la salvación es por gracia, ¿no? Pero como les decía recién, no, pero preservados por obras, tenés que hacer obras, ataca también por el lado de los que son judaizantes, ¿no? Fíjense, tenés que guardar el sábado, no tenés que comer morcilla, no comas carne de cerdo a la parrilla, no hagas esto, ¿no? Y fíjate, si ellos ven, los que están bajo la influencia de este espíritu de error, dicen, fíjate, ¿ves? Fulanito va a la iglesia y está comiendo morcilla. Ese es un falso. Enseña que hay que comer morcilla. Fíjense, hermano, ¿no? Bueno, acá también esta palabra tribulaciones, entonces Pablo lo dice claramente, se refiere también y específicamente a las persecuciones y tribulaciones inevitables que nos van a acaecer cada vez que hablemos la palabra de Dios bien trazada, hermano. Fíjense, hermano, si usted, Lutero decía algo, voy a citar a Lutero, ¿no? Lutero decía algo que es muy cierto y que es aplicable a esto, ¿no? Lutero decía que si nosotros predicamos el Evangelio de la misma manera que lo enseñó el Señor, van a tener problemas. Y dicho y hecho, hermano, a mí me pasa, yo creo que a todos ustedes también, vamos a tener problemas, es inevitable, las tribulaciones, que Pablo acá se refiere en este verso 3 de Romanos 5. Si un cristiano no se predispone, y Dios lo predispone, para enseñar la palabra tal como el Señor la enseñó, vamos a tener más amigos que enemigos. Póngale la firma de esto, inclusive dentro de las que se dicen iglesias cristianas. Nosotros estamos predicando un evangelio para los religiosos de escándalo, se escandalizan. No, pero usted ¿cómo va a decir que no hay que hacer obra? ¿Cómo va a decir usted, como me dijo a mí alguna vez hace muchos años, usted cómo va a decir eso de que solo por fe, solo por gracia? Usted está enseñando un evangelio light, me dijo un chico. Un evangelio para el hermano Ronnie que sabe más que inglés acá. Usted está enseñando un evangelio light. ¿Cómo va a decir eso? Dice, usted está desviando a las ovejas del camino. Se escandalizan los religiosos, hermano. Más que los que están afuera. Cuando digo los que están afuera, son los incrédulos, ¿no? Si nosotros, póngale la firma, como dice Pablo acá, que nuestras presiones y tribulaciones, si nosotros hablamos y enseñamos la palabra como la palabra debe ser enseñada, vamos a tener más problemas que alegrías. Entonces, esa va a ser la señal de que estamos en el camino, por otro lado, ¿no? Correcto. Que los mismos que se dicen parte de la familia de la fe, vienen y nos atacan, ¿no? Nos ladran. Y si pueden nos despedazarían también, ¿no? Pero bueno, tienen que guardar la apariencia de religiosidad y por eso no nos tiran piedras. Como le pasó a Esteban, ¿no? Que lo que le tiraron piedra a Esteban eran religiosos judíos, ¿no? No eran gente del vulgo, no eran gente incrédula. Bueno, hoy esto se da también dentro de la iglesia cristiana. A los hermanos, al remanente de Cristo que enseña el evangelio de salvación por gracia, por medio de la fe, se escandalizan cuando no se escuchan, y ya tienen la piedra en la mano, ¿vio? ¿Y por qué se escandalizan, hermano? ¿Por qué se escandalizan? Cuéntenos, díganos usted, hermano. En la lectura que habíamos leído de Mateo, ahí nos dice claramente, los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Quién es la justicia de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cuál es la justicia por medio del cual somos salvos? El Evangelio.
O sea, acá en Mateo ya Jesucristo mismo dice que vamos a ser perseguidos, ladrados, mordidos, como dice usted, y catalogados de 1500 cosas que atentan contra nuestra moral, contra nuestra persona. Pero en realidad están atentando contra la justicia, porque lo que nosotros estamos predicando es la justicia de Dios. Nada más, no estamos predicando algo diferente. Pero como ellos están en otra dispensación, mezclando todas las dispensaciones y pidiéndole a la gente que cumplan leyes y bueno, y todo lo que ya sabemos nosotros, por ende nos atacan. Y en realidad lo que están atacando es a la justicia de Dios. Amén, exactamente, hermano Héctor. Yo voy a agregar a lo que dice usted, que sí, que está claro que este tiempo de gracia, la salvación, es lo que Pablo mismo dice. Vuelvo otra vez, porque hemos encontrado un texto que nos puede desarmar a los meritocráticos, ¿vieron? A los fariseos de estos tiempos que van a la iglesia evangélica. Yo les digo fariseos meritocráticos. En Romanos 4:6, hermano. En Romanos 4:6, como dice el rey David, bienaventurado el hombre a quien el Señor le imputa justicia sin obras. No saben qué hacer ahí. Rechinan los dientes. Nos muestran los dientes, aparte de rechinar los dientes, ¿no? Pero está ahí, lo está diciendo Pablo, tomando unas palabras del rey David en el tiempo de la ley. Terrible esto, hermano. Amén. Terrible. Y rechinan los dientes y bueno, y estas son las tribulaciones, como dice Pablo acá en este versículo 3 de Romanos 5, ¿no? Que vamos a tener, que tienen que ser naturales en la vida de un cristiano. Confrontar con los religiosos, fariseos meritocráticos, y si alguno no tiene este tipo de cosas, bueno, ahí hay que revisar un poco qué estamos enseñando, ¿no? Porque es lo natural que la misma gente que se dice cristiana salten cada vez que escuchan a alguien, algún hermano o alguna hermana, enseñar el Evangelio de la Gracia. Primera de Corintios 15, versículos 1 al 4. Rechinan los dientes, hermano. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice Pablo? ¿Quién puede leer? Les había dicho también, para agregar a esto, Segunda de Corintios 4 y 17. ¿Quién lo puede leer? Está también conectado con esto. Segunda de Corintios 4 y 17. Leo yo, hermano. Adelante. 4:17. Porque nuestra leve tribulación no es sino por un momento, obra por nosotros un peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno. Amén. Bueno, ¿ven? Ahí está otra vez la palabra tribulación. Todas estas tribulaciones que tenemos, estas presiones externas que quieren venir los religiosos, más que los incrédulos en este caso, ¿no? A venir a ponernos, muchas veces difaman, nos dicen cosas, pueden llegar a decir cosas de nosotros que no son ciertas. Bueno, acá está. Que cuando estamos en esto y sufrimos esto, recordemos este texto de 2 de Corintios 4:17, porque esto significa que nuestra predicación, conforme a lo que debe ser en este tiempo, está acumulando un peso de gloria, dice, ¿no? Versículo 4, ¿no? De Romanos 5 dice, y la paciencia, acá pasa otra palabra, la paciencia, hermano, y la paciencia nos prueba, y la prueba nos trae esperanza, y la esperanza no avergüenza, dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La prueba, hermano, traducción literal en el texto original griego de prueba. Pablo acá se refiere en realidad, hermanos, a que esta paciencia nos va templando en un carácter aprobado. Nos va templando la paciencia en tener un carácter aprobado. En tiempos antiguos, hermanos, también esta palabra
se utilizaba esta misma palabra griega que Pablo utiliza acá en este versículo, se utilizaba para aludir a los metales que eran probados para ver la calidad del metal. Así que fíjense, la paciencia produce prueba, dice Pablo, ¿no? Como lo es probado el metal para ver la calidad, de qué calidad es, ¿no? La paciencia produce prueba y esta prueba nos trae esperanza. Y la esperanza dice que no nos va a avergonzar, hermano, ¿no? Aquí la prueba, entonces, hermano, es el carácter cristiano. Nosotros como cristianos podemos entonces, lo que leía recién el hermano Héctor, gloriarnos en las tribulaciones a causa de lo que produce en ellos tales dificultades, ¿no? O sea, en los cristianos, ¿no? Versículo 5, hermanos. Sigo leyendo yo, hermano. Dice, bueno, la esperanza no avergüenza, esto ya lo leí. Verso 6, hermanos. ¿Qué dice el verso 6? ¿Qué nos dice el versículo 6? ¿No? Nos dice que Pablo nos revela acá que Cristo murió por nosotros, dice, cuando nosotros éramos débiles e incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Bueno, hermanos, literalmente, cuando Pablo utiliza acá la palabra débiles, literalmente da a entender indefensos. Hermanos, los pecadores no regenerados, hermanos, están muertos en su espíritu y son incapaces de poder hacer algo para ayudarse a sí mismos. Pero el Señor Jesucristo, a su tiempo, o sea, en el tiempo designado por Dios, murió por los impíos, dice la Escritura, ¿no? El amor de Dios por los suyos, es decir, por usted y por mí, es invariable, hermanos, porque no está basado en cuán dignos podamos ser de recibir el amor de Dios, sino que está basado en la constancia del carácter perfecto de nuestro Señor y de nuestro Dios. En eso está basado nuestra salvación. Y en eso está basada también esta obra de justicia que Cristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Está basada en el carácter perfecto de Él, no en nuestras debilidades. Por esto es también que la salvación no se pierde. Por esto es también, hermanos, que la salvación no se pierde. Porque Dios es perfecto. Y es por esto también, a causa de que nuestro Dios es perfecto, y a través de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario, se nos imputa la justicia de Él, no la nuestra. Se nos imputa el carácter perfecto de Él, no nuestro carácter débil, ni nuestras debilidades, no. Es por gracia, y por gracia significa que nos es imputado la santidad, su perfección, nos son imputadas por medio de la fe en la obra expiatoria que nuestro Señor Jesucristo hizo a favor nuestro en la cruz del Calvario. ¿No? Muy bien, hermanos. Esto tiene que quedar claro. ¿Alguien quiere agregar algo con respecto a esto? Adelante, hermanos. Hermano Ronnie, Héctor, hermano Ricardo, hermano Javier. Hermanos, somos varios acá, pueden hablar, todo suma. Si decimos que podemos perder la salvación, estamos diciendo también que Dios es imperfecto, porque hizo una obra media, y eso no es verdad, según las Escrituras, y según el carácter de Dios, y según cómo Dios nos reveló quién es Él. Dios es perfecto y todopoderoso. Entonces, la salvación no se pierde porque no las ganamos nosotros. Esa fue una salvación de parte de nuestro Dios y nos la dio por gracia. Y gracia significa
que no nos merecemos, hermano. No nos merecimos la gran salvación que nuestro Señor logró para nosotros. Gracia significa regalo inmerecido. Entonces, la perfección de Dios no la podemos decir, no la podemos comparar ni con un objeto, ni con un celular, ni tampoco podemos decir, sí, nos dio la salvación, pero falta algo más. No, es perfecta. Dios es perfecto. Y Dios es bueno, y por su gran bondad, y por su gran amor hacia nosotros, es que nos dio a nuestro Señor Jesucristo, porque era el plan de Dios y era la única forma en que podíamos ser salvos. Ni usted, ni yo, ni nadie se puede salvar por sí mismo. No damos la talla, no damos, somos débiles, como dice la escritura que se acaba de leer. Somos débiles. Tenemos una humanidad caída por el pecado. Entonces era necesario que nosotros reconozcamos esa realidad de pecadores para poder recibir la salvación y a un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Su sangre lavó todos nuestros pecados, todos, dice la Escritura, todos nuestros pecados. Así que en esa paz y en esa confianza nosotros hemos creído y somos salvos. Amén. Amén, hermano, amén. Gracias por su aporte. ¿Otro hermano quiere hacer algún aporte? Así. Amén, hermano, amén. Bendiciones desde Cali, Colombia, hermanos. Amén. Sí, no, el estudio está bastante claro, hermano Fernando. Hemos aprendido a entender por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo de que solamente en Él y por la obra que Él hizo en la cruz, el derramamiento de su sangre, podemos ser justificados. Que eso es lo que hoy en día a las personas les parece muy difícil, porque como nacimos encasillados en un sistema, el último apóstol, de pronto, haciendo yo aquí en mala memoria, ya 1000 y pico de años que estuvo en esta tierra, y todas esas enseñanzas, sobre todo las del apóstol Pablo, las empezaron a llenar de levadura, ¿no? Las diferentes denominaciones que empezaron a crecer y a salir de todo este sistema. De que hoy en día nosotros tengamos esa gracia, hermanos, de poder conocer la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano, esa es una recompensa, esa es una gracia inmerecida que nosotros tenemos. Ese es un honor inmerecido que a nosotros nos fue concedido por la misericordia de Él. Entonces, eso que es por fe en lo que hizo el Señor, eso es lo que a la gente le bloquea la cabeza hoy en día, ¿ya? Entran en ese choque y dicen, no, es que solamente por fe no puede ser, porque como nos encasillaron en un sistema que nos dijeron que todo tiene que ser por algo extra, algo adicional que nosotros podamos hacer, y resulta que para Dios la justicia del hombre no es nada. O sea, lo que nosotros podamos hacer para Dios, como dice en Isaías, son trapos de inmundicia lo que nosotros podamos hacer. Nosotros somos incapaces de hacer algo bueno porque nosotros somos perversa y podridamente malos. Por eso es que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser justificados. Aquí nadie puede ser justificado por sus propios medios. Nadie, absolutamente nadie, porque todos somos malos. El otro día una persona me hacía un ejemplo y me decía, venga, el tema de mi país, Colombia, que es tan violento, ¿no? Colombia es un país muy violento. Entonces, y sobre todo lo que estamos viviendo hoy, me decía, esa persona que colocó el carro bomba allá en la carrera octava, que es una carrera aquí, una avenida aquí en Cali, y mató tantas personas inocentes, entonces esa persona, si cree en Jesucristo, es salva. Le dije, si esa persona cree en Jesucristo y llega un arrepentimiento, esa persona es salva. Pero mire que hizo algo tan malo que él hizo, sí, pudo haber hecho cosas malísimas, pero el mismo, por creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo con el cual él es sellado, ese mismo Espíritu Santo le empieza a dar a él el querer como el hacer, y lo va liberando de aquellas cosas que no son y no son agradables ante Dios. ¿Ya? Entonces lo va liberando. No, pero es que yo no puedo entender que sea por eso nomás. Le dije, lo vas a tener que entender porque es simplemente por fe. Fe en la obra que hizo el Señor. ¿Ya? Mira el ejemplo del ladrón en la cruz. Al final,
de sus días, él creyó en lo que Jesucristo estaba haciendo allí en esa hora en la cruz y fue salvo. Y tuvo que haber sido perversamente malo, pero fue salvo, lo tienes que entender. Tú eres igual de malo de esa persona que colocó esa bomba allá y mató tantas personas inocentes. Tú también, y de pronto eres hasta peor que él. No es que yo no coloco bombas, sí, tú no colocas bombas, pero también eres malo. No te creas bueno porque no lo eres. Ese es el verdadero arrepentimiento. Tú tienes que reconocerte lo malo y perverso que eres. Metanoia, viejo, metanoia. En griego tienes que reconocértelo. No te creas ante Dios que tú eres bueno, porque tú eres malo. ¿Ya? No, eso es muy fácil y eso no es así. Tenía esa discusión con un hermano, no me acuerdo de qué iglesia, de qué denominación. No, hermano, no, una persona que no sé de qué denominación era. Entonces no lo pueden entender, por más que uno les diga, no lo van a entender. Nosotros tenemos una gracia inmerecida que aquí, al menos los que estamos en este grupo, la hemos logrado entender no por nosotros mismos, sino por misericordia de Dios. Entonces lo que hoy en el evangelicalismo, como menciona el hermano Fernando, no han podido entender y no lo van a comprender porque tienen un velo y un corazón tan endurecido que siguen pensando que ellos mismos son capaces de alcanzar esa justificación. Amén, Hermano, Es increíble. No se olviden de contestarle la pregunta a la hermana Andrea, que habló de Santiago, donde que ya les dijeron que la fe se perdía, que la fe sin obra es muerta. No se olviden. Porque Sí, yo lo tengo aquí. Adelante. tenemos que leer completo, tenemos que leer para que entiendas, y junto con la parte 4 de Romanos, pues que habla de Abraham, que él obró y tuvo fe. Por fe obró, que le iba a matar a su hijo por fe. O sea, la fe actuó junto con su obra. Nosotros tenemos fe, pero acá explica, en Santiago 2 hay que leerlo para que ella entienda. Porque La hermana Prisi me lo dejó escrito en el mismo grupo, así que ya como que lo entendí, hermano. Hermano, perdón que me meta ahora, no se imaginan la bulla que tenía al frente de mi casa. Quería participar, pero imposible. Había un auto detenido justo fuera de mi casa y los perros estaban pero vueltos locos. Primero quería decir que, primero saludarlos, que hace mucho que no les hablo. Y en segundo lugar, en Juan, en muchas partes de la Biblia aparece esto de la salvación, pero hay una que a mí me marcó porque cuando yo asistía a una iglesia, en esa iglesia se decía, había otra versión de la salvación, era que vamos a ser salvos, no que somos salvos, ni que, no, vamos a hacerlo. O sea, es como era la propuesta de ellos, era como que uno tenía que jugársela día a día, todos los días, con buenas obras, buenas acciones, estar en la iglesia, para que cuando muriéramos o viniera el Señor, ahí, en ese momento, el Señor iba a decir quién se va y quién se queda, una cosa así. Entonces, a mí el versículo que me marcó mucho está en Juan, capítulo 5, versículo 24, donde dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ahora vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque ahí con eso se echa por tierra, se refuta totalmente la versión de esta iglesia. Porque también hay, va a haber de todo. Siempre el enemigo va a buscar la manera de tergiversar la palabra. Ya va a salir, como me pasó a mí, que digan, en esa iglesia me decían, no, pero nosotros no decimos que la salvación se pierde. De hecho, así fue, porque por ahí partió, digamos, la investigación mía era, pero ¿se pierde la salvación, sí o no? Y ellos decían, no es que se pierda, no es que se pierda, lo que pasa es que nadie sabe si va a ser salvo o no hasta el momento que llegue ahí al cielo con el Señor. Y entonces ellos se salvaban, entre comillas, no se salvaban, sino que podían esquivar esta respuesta de decirte directamente, no te decían se pierde la salvación, tampoco te decían tienes salvación, sino que es como juégatela día a día, y bueno, ahí veremos. Y de hecho
la esposa del pastor llegó un día a decir algo tan aberrante para mí como decir, miren, yo voy a ir al cielo, así yo voy a ir al cielo y a mí me gustaría verla a usted ahí en el cielo. Ya, o sea, no quiero llegar ahí y que usted no esté. Entonces era como, ¿qué? O sea, me está diciendo que puede que algunos lleguen de los que están aquí en la iglesia y otros, ella sí, de seguro ella llegaba, y nosotros los demás, el resto a lo mejor no. Entonces, este versículo para mí también es como un argumento, porque aquí dice que dice, tiene vida eterna. El que cree al que me envió, ni siquiera el que hace, el que dice, el que se la juega día a día, no. El que cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Y ahí ya el remate, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces ese quería decir. Y lo segundo, lo de la pregunta que hizo el hermano Andrea, yo se la respondí bien sencillito porque, como les dije, había una tremenda bulla acá, pero le escribí que en el fondo lo que yo quiero decir, y después que el hermano Ronnie, por ejemplo, que es más experto en esa área, pero sí quería decirle a la hermana que tenemos que fijarnos en el saludo que dan las cartas. Por ejemplo, en la carta que ella mencionó, que es de Santiago, el saludo es súper claro. El saludo dice a los 12 tribus. Entonces, no es que la carta no la tengamos que pasar de largo y nunca nos vamos a pescar nada de lo que sale ahí, no es eso. Simplemente pensar que esa carta fue dirigida a un público en específico, a un receptor específico. Es como si yo le escribiera una carta a mi hijo, que yo sé que la hermana lo entendió, pero quiero ejemplificarlo así, le escribo una carta a mi hijo, donde le digo las cosas, no sé, limpia tu pieza, hijo, por favor estudia, te fue mal en la última prueba de matemáticas, así que por favor estudia matemáticas, etcétera. Pero si lo lee mi hija me diría, bueno, en mi pieza yo la tengo ordenada, a mí en matemática me va espectacular. Pero ella sí puede tomar el mensaje que yo le doy a mi hijo de ser ordenado, de estudiar. Eso lo puede tomar como para ella, pero obviamente matemáticas no, porque a ella le da re bien y la pieza la tiene ordenada. Pero ella puede tomar el mensaje general como el consejo que uno le da al hijo, va para todos, ¿no es cierto? Solo que habrá cosas específicas que son para este hijo. Esto es lo mismo, la carta de Santiago y todos los demás tiene cosas específicas que son para cada tiempo y para cada pueblo. Y eso ahí creo que el hermano Ronnie puede profundizar más, pero en el fondo igual nosotros podemos tomarlo todo como el consejo, pero en este caso esas cosas puntuales son para los judíos. Bueno, eso quería decir. Amén. La doctrina es la... Sí. Más claro imposible. Gracias, hermano Priscila, eso está clarísimo. Hermanos, yo voy a reiterar algo que también nos ha enseñado el hermano Ronnie, porque muchos citan a Santiago dentro del evangelicalismo para justificar las obras, pero acá hay un problemita, no solamente que no es correcto, sino que también están leyendo mal. Ese es el otro tema. El tema es así, recuerden este principio que nos enseñó el hermano Ronnie, hermano. Nosotros estamos en un tiempo de gracia. Las cartas que pertenecen a este tiempo de gracia van desde Romanos hasta Filemón. Punto. Esas son cartas para nosotros. Son cartas de dispensación de gracia. A partir de Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan, Apocalipsis y Hebreos son cartas de tribulación. ¿Cuál es la particularidad de las cartas de tribulación? ¿Cuál es la particularidad de las cartas de tribulación? Están dirigidas a judíos, particularmente. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué a judíos? Porque el foco de Dios durante los 7 años de tribulación y gran tribulación va a estar en Israel. Va a estar en purificar y tratar con Israel y sacar un remanente que va a ser el verdadero Israel de Dios. Entonces, recuerden esto, hermano, de nuevo. Yo no tengo problema en repetirlo, porque quiero, hermanos, que esto lo tienen que incorporar a su ser. Cartas que pertenecen a la iglesia, a nosotros, van desde Romanos, que es la que estamos estudiando justamente hoy, hasta Filemón.
Se puede tomar doctrina desde Santiago, de Hebreos, de primera y de segunda de Pedro, de primera, segunda y tercera de Juan, de Hebreos. ¿Podemos tomar doctrina? Sí, siempre y cuando no contradigan al apóstol Pablo, hermanos. ¿Se entiende? Entonces, para los que me estaban recién contando, de gente que toma escritos de Santiago, de Hebreos, ¿no? Y quieren aplicarlo a la iglesia, ¿no? Están trazando mal, hermano, la palabra ahí, porque esas cartas son cartas de tribulación, hermano. No son cartas para este tiempo. Por eso vuelvo a repetir esto. Podemos tomar doctrina de esas cartas de tribulación siempre y cuando no contradigan al hermano Pablo de Tarso. ¿Ok? Por eso, gracias hermano Fernando y hermana Priscila, excelente, muchas gracias. Por eso es de que, por ejemplo, las señales, ¿verdad? Y cosas que va a hacer Dios en el tiempo de la tribulación, no las hace hoy en día porque la señal, el judío pide señal, ¿verdad? Pero nosotros los gentiles no. Nosotros solamente, dice el apóstol Pablo, que estamos por fe y no por vista. Sin embargo, el judío sí necesita la vista. Por eso es que en la tribulación Dios va a volver a trabajar con estas señales por medio de los 2 testigos y los 144. Bueno, quería dar un poquito de docencia aquí con respecto a esta carta. Ahí puse una foto en el grupo de la King James, ¿verdad? Vea que aquí antes de esa docencia, aquí yo no sé cuántos han dicho, Dios, dame paciencia. Bueno, si usted pide paciencia, aquí dice muy claramente la escritura que va a venir tribulación, para que entonces vaya desarrollando esa paciencia. Así que mejor decirle, Dios, dame paz. Solamente eso. Pero bueno, aquí en el versículo 11, hermanos y hermanas, vea cómo dice. Y no solo esto, vea, si tienen un lapicero o tienen un lápiz, pueden de repente tachar aquí lo que le voy a decir y cambiar la palabra por expiación. Dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido y bueno, hasta la misma purificada. Yo también tuve que cambiar eso. Pero todas las Biblias en español dicen reconciliación. Sin embargo, en la King James, en inglés, dice así. And not only so, but we also join God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement. La palabra atonement es expiación. Entonces ustedes que esta palabra hemos recibido la reconciliación, la pueden tachar y ponen ahí expiación. Yo le he explicado que cada vez que yo tengo que tomar una decisión con respecto a doctrina, siempre voy a abrazar la King James. Y en este caso, porque vea que eso está hasta más claro, que la palabra reconciliación. Entonces, atonement. ¿Qué significa la palabra expiación? Dice, padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado, y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Ahora pregunto yo aquí al grupo, ¿la expiación es por medio de qué? ¿Qué es lo que nos da a nosotros expiación? Paz para poder reconciliarnos con Dios. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es correcto. Ahora vea aquí lo que dice, vea, ¿por qué? Porque eso desde el Antiguo Testamento estaba como sombra. Levítico 17, versículo 11. Levítico 17, 11 dice, Levítico 17, 11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará el alma. ¿Y qué es lo que expía o ha expiado nuestros pecados en este caso entonces? La sangre del Señor Jesús.
así es que le voy a decir esto una y otra vez, porque hay veces que yo no sé, como que creen que yo de repente tengo hate o como que tengo algún tipo de odio contra aquel personaje. Todos aquellos hermanos y hermanas, todos aquellos que sigan a aquel innombrable, lo siento mucho, pero van derechito con él para el lago de fuego. ¿Por qué? Porque dicen de que la sangre no tiene nada que ver con la salvación del alma, por Dios santo. Voy a volver a leerlo, voy a volver a leer esto. De nuevo, si tienen un lápiz en sus Biblias, quiten esa palabra reconciliación y pongan expiación, porque así aparece en inglés, ahí puse la foto. Y no solo, vea, que queda más claro aún todavía. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido ahí, en vez de la palabra reconciliación, es la palabra expiación. ¿Ok? Así es que, Amén. Así es que nosotros aquí, hemos sido expiados, hermanos, ¿ya? Todos nuestros pecados han sido expiados en la sangre del Señor Jesús. Porque así debería estar escrito en español, y no sé, pero lastimosamente lo pusieron reconciliación. Y aún en la Biblia mía, la purificada lo tuve que cambiar. Nuestra culpa ha sido purificada. Amén. Hermanos, perdón, ¿no? 1000 perdones. ¿Quién puede leer? Si terminamos esta primera parte de Romanos 5, que justamente, hermano Ronnie, usted ha metido el dedo en la llaga, ahora va a ver. ¿Quién puede leer? Así cerramos la primera parte de Romanos 5. ¿Quién puede leer? Romanos 5, versículos 9 al 11. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y ahora van a ver por qué. Amén. Amén. El hermano Núñez recién habló sobre eso. Romanos 5, versículos 9 al 11. ¿Quién lo puede leer? Amén. Yo lo leo. Adelante. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, bien. En vez de la palabra reconciliación, hermana Andrea, tiene que poner la palabra expiación. Exacto. Cuadra más, cuadra más, encaja más todavía, le da más sentido al texto, hermano, Muy interesante lo que acaba de decir. Yo lo estoy viendo ahora, estoy haciendo ese cambio y se entiende mucho más claro cuando saca reconciliado y pone expiado, su expiación, ¿no? Bueno, vemos entonces, hermanos, vemos, versículo 9, que somos justificados por la sangre del Señor, y hemos sido ya librados de la ira venidera. Cuando habla acá de ser librados de la ira, hermano, está hablando del periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación, que ya está merodeando el horizonte del mundo. Nosotros lo estamos viendo venir, el mundo no lo ve venir. Y los religiosos que están dentro de la iglesia angélica tampoco lo ven venir, hermanos. Ellos están ahí contentos tratando de acumular oro, plata y piedras preciosas, aliándose con los poderes políticos, como está pasando acá en Argentina, por ejemplo, con la iglesia evangélica, ¿no? Hermanos, están aliados con Milei, buscando puestos prebendas, cargos políticos, plata, bueno. ¿Qué vemos entonces, hermanos? Esto. Somos justificados por la sangre. Ahí está, hermano, lo que hablaba recién usted, hermano Ronnie. Fíjese que justo usted habló de esto, cuando ya llegamos a la parte final del estudio. Acá lo vuelve a decir Pablo. Por este sacrificio expiatorio
es que nosotros hemos sido librados. Cuando se dice que somos librados de este periodo tan terrible que ya está en el horizonte de la humanidad, cuando se dice que seremos librados, entiéndase también que seremos exceptuados. Entiéndase también que seremos no solo librados y exceptuados, sino también que seremos quitados de la tierra para no pasar por este evento, hermanos. ¿Mm? Bien, acá lo dice claramente el apóstol Pablo. Al haber sido expiadas nuestras almas por la sangre del Cordero Perfecto de Dios en la cruz del Calvario, seremos salvos de la ira. ¿Qué más, hermano? Dice el texto. Versículo 10, hemos sido expiados por su muerte y ahora, por causa de esta expiación, tenemos vida eterna. Y lo último, versículo 11, entonces esto hace que nos gloriemos en el Señor por medio de esta expiación que ya nos ha sido dada, que ya nos ha sido imputada. Así que, hermano, acá tenemos, para poner un corolario, me retrotraigo otra vez a Romanos 4:6, que en este tiempo actual, hermanos, de gracia, en esta dispensación actual de gracia, es bienaventurado, tomando también las palabras del rey David, somos bienaventurados porque el Señor nos ha imputado justicia sin obras. Gloria a Dios, hermanos. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Muy bien, hermanos Núñez o hermanos en general, si quieren hacer algún aporte de todo lo que hemos estado hablando, adelante, hermanos, al recreo. Estamos en recreo ya, como corolario final de esta reunión de hoy. Unos 5 o 10 minutos de recreo. No, yo creo que ya podemos ir aterrizando el avión.